Vamos y vamos a compartir. Ok. Ahí está. Ya, estimados. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión número 3. Bueno, dadas las casualidades del destino, ¿cierto? Nos tocó el día viernes ver temas de inventario, por ende, entonces, digamos, creo yo que deberíamos estar, ¿cierto?, con la materia más o menos fresquita. Así que, si se recordarán, tuvimos, estuvimos viendo algunos de los modelos clásicos de gestión de inventario y nos quedaron un par de modelos también por ver. Así que eso es lo que vamos a ver en estos momentos, digamos, para ir cerrando el tema de inventario y ya con esos elementos ya vistos, nos lanzamos ya directamente con lo que tiene que ver, digamos, con el corazón del curso, ¿ya? Que está vinculado con lo de planificación. ¿Ok? Entonces, y recordar, ¿cierto?, que a las 8 hacemos el break, alcancé a pesquisar de las algunas preguntas que están saliendo acá, tenemos alrededor de las 8, digamos, el break, y después de eso viene el control. ¿Ok? Ya, entonces, más que nada como contexto, que es lo que alcanzamos a visualizar, ¿cierto?, al término de la sesión de la semana pasada, es que vimos algunos modelos de gestión de inventario, particularmente el EOQ, el EPQ. Por tema de tiempo, agoté un poco, no vamos a ver todo, digamos, porque existen algunos modelos que están vinculados también bueno, vimos modelos de escasez, no me voy a profundizar sobre modelos de descuento, que tiene que ver más que nada con, bueno, qué pasa si es que hay un descuento por cantidad. Entonces, cuando existe eso, entonces también puedo sacar un EOQ, o sea, podría sacar una cantidad económica de pedido óptima, considerando justamente cuando tengo, llamémoslo así, rango, digamos, de precio o de diferentes productos. ¿Ya? Entonces, claro, si compro con mayor cantidad de volumen, entonces tengo un descuento por cantidad. ¿Ya? Vamos a ver lo que nos queda, por lo menos en esta sesión, ya modelos probabilísticos, que están vinculados justamente con cuando hay cierta incertidumbre. ¿Ya? Entonces, de hecho, en los sistemas de control de inventario tenemos justamente el primer concepto, que es cuando tengo una demanda que es independiente, ¿cierto? Estos dos sistemas que vimos, por un lado el sistema de revisión continua, con el Q, con la cantidad que voy a comprar, digamos, y eso está vinculado justamente que cada vez que se mueve o hay una salida de materiales, ponte tú de la bodega, entonces viene la pregunta, ¿cómo estoy? Y en ese sentido, entonces, el sistema de revisión continua justamente revisa eso. O sea, es una revisión de la cantidad, del Q, continuamente a lo largo del tiempo. ¿Ya? A diferencia de los modelos P, en el cual lo que hago es definir un periodo. ¿Ya? Y entre ese periodo no hago nada más. O sea, quiere decir que llegando a un cierto momento a lo largo del tiempo, en ese momento entonces hago la solicitud de compra o hago la solicitud de solicitar producción. ¿Ya? Entonces, de alguna forma ustedes me pueden dar un par de ejemplos de algunos modelos Q o algunos modelos P, algo simple, que uno pudiese, digamos, hacer un poco desde en este caso, alguna situación eh, personal o familiar, digamos, que uno inconscientemente ocupa estos modelos Q o estos modelos P. Silencio. ¿Algún valiente? Profe, no sé, Dale. el tema de la despensa en la casa sería uno. El sistema, Excelente. el sistema Excelente. Q. Excelente. ¿Cierto? Bueno, hay personas o familias, ¿cierto?, que lo que hacen es al revés, ocupan el modelo P.
y entonces hacen el pedido una vez al mes. ¿Eh? Así como también hay gente que, digamos, periódicamente está revisando qué es lo que necesita y va comprando, ¿cierto? Ocupa inconscientemente el modelo Q, ¿cierto? O sea, falta algo, entonces hay que reponer. Pero hay otros casos, digamos, que por políticas familiares, llamémoslo así, digamos, inconscientemente lo que uno hace es hacer un pedido al mes, digamos, y hace toda la compra, digamos, que necesita. ¿Ya? Y eso depende también del tipo de producto, ¿cierto? Y una serie de otros elementos. Pero indistintamente, ¿cierto? La compra, en este caso, el hábito de compra, a veces también está relacionado justamente con inconscientemente, digamos, cómo uno toma decisiones. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, lo que tú estás señalando es correcto, digamos, o sea, se puede perfectamente dar como un modelo Q, ¿ok? Quizás cosas, pues, tú el mismo, el kilo de pan, ¿cachai? O el volumen de pan que uno va comprando todos los días, eso depende también de cuántas personas vienen a tomar once, cuánta gente tengo en la casa, si un día de semana o un fin de semana, entonces podría comprar un poco más, un poco menos. Pero sí, ese es el concepto. Y bajo estos dos sistemas, entonces tengo estos mismos elementos característicos de los dos modelos. Por un lado, que pudiese tener una certeza en la demanda y tiempo de espera, o demanda incierta, eso quiere decir que no hay variación, por supuesto, aleatoria, en cómo se comporta en este caso la demanda, o en su efecto, que el peor de los casos, cuando tengo una demanda incierta y además tengo tiempo de espera incierto. ¿Ya? Entonces ahí es mucho más difícil, pero no imposible, pero sí, en definitiva, es tomar la decisión en relación justamente a qué es lo que tengo con qué abastecerme, en definitiva. ¿Ya? Entonces, dentro de los modelos Q, ¿cierto? También conocidos como sistema de puntos de reorden, se da a cabo cada vez que se hacen retiros para verificar si es que, un poco esto es lo que vimos la semana pasada, para ver si es que ya ha llegado el momento de poder hacer el pedido. ¿Ya? Y esta ventaja de este sistema es que es en línea, podríamos decir. Claro, puede ser un sistema de información, como puede ser alguna actividad más tipo manual, como está presentado acá, ¿cierto? Una caja registradora, o eventualmente ya algo mucho más sofisticado como un sistema de RP. ¿Ya? Entonces, cada vez que se mueve el inventario, entonces tú vas haciendo este chequeo, digamos, que puede ser analógico o digital, en relación justamente a cuál es la disponibilidad de inventario que tengo. ¿Ya? Y la posición del inventario, ¿cierto? Que está relacionado con lo que tengo disponible, digamos, qué cosas ya pedí y que vienen en camino, ¿cierto? Que son, en definitiva, ¿cierto? Son recepciones programadas, o en su efecto, ¿cierto? Pedidos que están aplazados, digamos, y que hay un atraso de por medio, pero que en definitiva lo debería también considerar como parte de los elementos, digamos, para poder definir cuánto es lo que tengo en inventario en esa oportunidad. Ahora, lo que vimos, ¿cierto?, la semana pasada es que de los modelos Q, la mayoría de los ejemplos que vimos están vinculados con demanda incierta. ¿Ya? O sea, sé cómo va a ser el comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo, generalmente una demanda que es constante. Y entonces, ¿cierto? Tenemos estos modelos que los que vimos la semana pasada, los modelos EOQ, este no lo vimos, pero sí vimos la cantidad económica de producción. ¿Ya? Entonces, pensando en esa situación, entonces tenemos esta estructura, digamos, en el cual, ¿cierto? Tengo eh, volúmenes, ¿cierto? En algún momento del tiempo tengo que generar un requerimiento, de tal forma que una vez que siga bajando, ¿cierto? El inventario en relación justamente a una tasa de demanda constante, entonces llega un momento en el cual tengo que hacer, ¿cierto? Una reposición, ¿cierto? Tengo un lead time y tengo tiempo, ¿cierto? También conocido, digamos, ¿ya? Porque como una tasa de demanda constante, conocida, y tengo un tiempo, perdón, de L constante, ¿ya? Un tiempo también conocido, entonces perfectamente puedo saber, ¿cierto?, cuánta es la cantidad de tiempo que existe entre medios.
¿Me dan un segundo, por favor? Espera que, dame un segundito que tengo aquí una urgencia. Un segundito, por favor. Disculpa, tenía un tema momentico. Ahí sí. Entonces, por otro lado, estos mismos modelos, modelo Q, que el que vimos la semana pasada, ya podemos incluirle algunos elementos de variación. Y esto tiene que ver con cuando la demanda particularmente es incierta, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, existen modelos que permiten poder acercar, digamos, la toma de decisiones en relación justamente a cuando existen variaciones y no hay cierto grado de incertidumbre, ¿cierto?, en el comportamiento de la demanda. Eso quiere decir que cuando hay variación en la demanda, el momento en el cual coloco el pedido, ¿ya? Puede sufrir algún efecto, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con esa situación, digamos, en la cual tengo ese grado de incertidumbre, ¿ya? Entonces, la pregunta entonces que uno se tiene que hacer es, bueno, hasta qué punto quiero forzar a que pudiese aparecer este concepto de stock de seguridad, en el cual me permite de alguna forma poder atenuar ese cambio en la demanda, esa incertidumbre que existe en la demanda. Entonces, por un lado tengo dos puntos. La calidad del servicio por un lado, pero por otro lado tengo costos, ¿ya? Entonces hay una decisión que tengo que tomar ahí, en el cual, claro, si quiero tener, entendiendo que hay incertidumbre en la demanda, pensemos en el caso de la señora Juanita, como lo señalaba en la semana pasada. Esta señora Juanita que tiene venta, digamos, que tiene su local, un boliche, ¿cierto? Un almacén de barrio, tiene que vender productos, ¿ya? Y entonces se viene la pregunta, digamos, ¿cuánto es lo máximo o cuánto ella debería tener, digamos, en inventario, entendiendo que bajo este concepto, bajo esta premisa, hay mucha variabilidad, por ejemplo, en un determinado producto. Entonces, claro, por ella, cada vez que llegue un cliente y le pida un producto en particular, lo ideal es que por supuesto ya tenga. Pero eso significa eventualmente tener un costo elevado, digamos, de capital, digamos, en el cual ella ha invertido, digamos, en este caso, en ese producto, y lo tiene movilizado, en este caso, en su almacén por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, por un lado, la señora Juanita debería tomar esa decisión, decir, bueno, ok, quiero tener un nivel de servicio de un 100%, y si ese es el caso, la pregunta es cuánto me va a salir, ¿ya? Y eso es clave, digamos, porque claro, si estamos hablando de un producto, quizás no es tan terrible. La pregunta es si tengo cientos o miles de productos, digamos. Entonces, ahí viene el desafío de decir, bueno, ¿hasta qué punto puedo llegar de tal forma de no sobreestoquearme? Y por otro lado, saber, digamos, que voy a tener una probabilidad alta de poder entregar un producto cuando en este caso mi cliente lo requiere. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí?
En línea con lo que usted está diciendo, yo trabajo para una compañía que en su negocio o en la industria, los pedidos de stock, digamos, de materia prima, se hacen una vez al año y son previos a conocer la demanda. Es como difícil y es en línea con lo que usted dice. La demanda no es conocida hasta que ya se compraron los stocks y tienen que ser comprados estimativamente pensando en todo, digamos, de tal forma de que el inventario a salida de la venta, digamos, o cuando ya terminaron los procesos de venta, puede ser cualquier cosa. Puede Es ser correcto. mucho, uno puede estoquearse para todos los productos o para todos los distintos tipos de empaque, digamos, y puede vender solo uno, o varios, o no sé, puede suceder cualquier cosa. Disculpa, ¿qué empresa es? Es una compañía exportadora de fruta, entonces Ya. los Ok, empaques son distintos, son claro. de diverso tipo, digamos. ¿Ah? Entonces, pero las compras son antes, no son al momento de vender, digamos, porque ya se vendieron todos. Si uno espera al momento de vender, al momento de conocer la demanda, es extemporáneo y no hay stock de materiales. Sí, claro, obvio. ¿Cierto? En la temporada, a excepción que tú puedas regular un poco con, eh, claro, una apuesta en definitiva, que es justamente lo que yo puedo comprar en la temporada, así que me imagino que, no sé si tendrán campos propios o en su efecto tendrán que comprar en forma externa, hacer contratos, ¿cierto? Por la Hay un mix de temporada. las dos cosas, pero Mm, quien decide esto en definitiva es el recibidor en el mercado internacional. sí, claro. Claro, y eso en definitiva ahí está el tema, digamos, ¿dónde coloco el acento? No sé si se acuerdan, también lo vimos, digamos, la semana pasada, el día de viernes, en relación justamente a estos tipos de productos A, B o C. ¿Ya? Entonces, eso de alguna forma también te ayuda a poder, todo esto está entrelazado, te permite poder ayudar a la toma de decisiones, digamos, ¿ya? Evidentemente un producto que es de alto impacto económico para la organización, o lo que uno esperaría hacer es tratar de tener por lo menos un buen nivel de servicio, ¿ya? Pero igual, aún así hay que hacer el cálculo, hay que hacer el número, para ver que realmente eh, qué tanto uno pudiese poder cumplir, digamos, ¿ya? Tener un nivel de servicio un 100% significa un elevado costo de administrar, en este caso, el inventario, ¿ya? Y además del riesgo que significa, ¿cierto?, tener el inventario una cierta cantidad de tiempo, que entendiendo, por ejemplo, el mismo tema de la fruta, me imagino yo que hay un cierto momento en el cual o se liquida o se tiene que vender, quizás no a la calidad que se espera, digamos, pero bueno, es parte del riesgo, digamos, ¿ya? Entonces tenemos justamente estas decisiones, ¿ya? Minimizar el costo, hasta qué punto, porque es una decisión compleja, y por otro lado entonces voy definiendo ciertos niveles de servicio, ¿ya? Entonces, claro, estamos hablando de lo que uno logra ver, por lo menos en ingeniería, y dependiendo del rubro también, es justamente este nivel de servicio, ¿ya? Que puede ser desde, no sé, dependiendo del nivel de complejidad y criticidad que tiene en este caso el proceso, ¿ya? O sea, hay procesos, ¿cierto?, en los cuales uno esperaría sobre un 99%, digamos, de nivel de servicio. Eh, ¿Cómo podrían haber otros, digamos, de servicio o entrega de productos, bueno, que con un nivel menor, digamos, y uno estaría de acuerdo, digamos, en aceptar, por ejemplo, ese nivel de servicio? ¿Ya? ¿Cuál podría ser un nivel de servicio, digamos, muy exigente? Pensemos en sobre un 98%, 99% de nivel de servicio. ¿Insumo hospitalario, profesor? Excelente. Súper crítico. Sí. Súper crítico. ¿Ya? Todo lo que tiene que, bueno, no todo, pero gran parte de los procesos que tienen que ver con salud, uno esperaría justamente un altísimo nivel de servicio. O sea, la probabilidad de que te falle o el costo de que falle eso es, o sea, ahí está el tema de la criticidad. ¿Ya? Me imagino que los colegas que trabajan en el área de mantenimiento también deben tener más o menos también esa categorización, lo comentábamos hace un par de sesiones atrás. No sé, no me La acuerdo si fue distribución la primera o eléctrica, la por segunda. ¿Aló? tema de distribución eléctrica. También. Ahora, yo desconozco, ¿ah?
uno no sabe todo en la vida. ¿Cuánto están exigiendo? ¿Tú sabes o no? ¿La SEC cuánto está pidiendo? ¿Cuánto es lo que le pide a la, no sé si son a la generadora o a la empresa distribuidora? Se define por tiempo máximo y mínimos, ¿Ya? ¿ya? Y lo que sí, siempre hay que pagar compensaciones, entonces cualquier interrupción de suministro significa un pago de compensación y adicionalmente una multa. ¿Ya? Y las multas en realidad son las Ahí está el que caro, ahí está lo caro. claro, le dan duro a la empresa. Ok, entonces podríamos tender a pensar, sin tener el número, que debe ser lo más cercanamente posible a un 100%. Ok, entonces, dicho eso, claro, el nivel de servicio como está presentado acá, ¿cierto? La probabilidad deseada de no quedarse sin inventario durante un ciclo, ¿ya? Ahora, esto se replica, digamos, como analogía, claro, a un producto, pero también pudiese ser, ¿cierto?, a un proceso en sí mismo, ¿ok? También uno puede ver qué tan confiable el proceso en sí. Entonces, y como se señala acá, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad deseada de no quedarse sin inventario durante un ciclo de pedido que comienza en el momento en que se coloca un pedido y termina cuando éste se recibe? ¿Ya? Entonces, un poco la pregunta es, ¿hasta qué punto puedo llegar? ¿Ya? Con esta calidad de servicio, perdón, este nivel de servicio. Y esta curva ya la han visto N veces, me imagino, ya vieron o ya hicieron un curso de probabilidades o de estadística industrial, así que saben que esto es una curva, ¿cierto?, normal. Y en relación a esto, entonces, podemos hacer los cálculos de inventario de seguridad, en el cual tenemos la demanda promedio en tiempo de espera, ¿okay?, que es la media, y por otros lados, ¿cierto?, tenemos, en este caso, el nivel de servicio deseado, que en este caso es el área bajo la curva. ¿Okay? Entonces, ahí donde, en este caso, como política de la empresa o de un área en particular, es donde uno quiere colocarse, digamos. ¿Cuál es la probabilidad, digamos, de quedar sin stock o en su efecto, ¿cierto?, poder cumplir? Y en ese sentido, entonces, nos aparece el concepto de intervalo de protección, ¿ya? Y por otro lado, el inventario de seguridad, que en este caso es el estadístico Z, que, como bien digo, el área bajo la curva, por la deviación estándar, en este caso, de este intervalo de protección. O sea, qué tanto se puede mover, digamos, la demanda en ese intervalo. Y entonces, cuando tenemos demanda incierta, esto es lo que tenemos, ¿ya? Que entendiendo, hay un concepto ahí, es que de repente uno ocupa mucho la instrucción normal, pero y cuando toma datos, digamos, y hace los análisis, uno hace el supuesto que hay normalidad. Eso me imagino que lo tienen que haber presentado, o se los tiene que haber comentado el profesor responsable del módulo anterior, no sé cuándo les tocó estadística industrial. Pero estamos haciendo el supuesto, digamos, que los datos se comportan en forma normal, ¿ya? Si no, hay que hacer alguna corrección para poder normalizar los datos. Eso es importante, digamos, ¿ya? A veces uno da por hecho, digamos, que los datos se distribuyen normal, ¿ya? Que está esa curva de Gauss por ahí dando vuelta. Entonces, entendiendo, digamos, o considerando que existe normalidad, entonces podríamos decirse que una buena producción de la demanda durante el tiempo de mora L del pedido, y la expresión general del punto de reorden entonces sería, en este caso, el punto de reorden sería la demanda promedio, en este caso diaria, multiplicado por, en este caso, el plazo de entrega promedio, ¿ya? Más, y aquí está la clave, que es justamente el estadístico, digamos, que el número de desviaciones estándar necesarias para lograr el nivel de servicio que se espera, por la desviación estándar de la demanda durante ese tiempo de demora, ¿ya? Y entonces, ese concepto en particular significa el stock de seguridad, ¿ya? Muchas empresas, a pesar que esto es una fórmula más antigua que el hilo negro, no en todas las empresas se ocupa, ¿eh? ¿Ya? Más aún, hay muchas empresas que ni siquiera hacen el cálculo de stock de seguridad, ¿ya? Y más aún, a veces el tratamiento o la definición de tener o no tener stock de seguridad o cuánto tener, a veces básicamente es una toma de decisiones al ojo,
¿ya? Y a veces ni siquiera con algunos datos cuantitativos que te permitan poder respaldar lo que tú estás comentando. Entendiendo, por supuesto, que la demanda, dependiendo del producto y dependiendo de tu rubro, evidentemente cambia a lo largo del tiempo y más aún podría cambiar durante un periodo corto de tiempo, podría tener mucha fluctuación, o en el mediano plazo también podría tener mucha fluctuación. ¿Ya? Yo siempre pongo el caso de mi experiencia, digamos, en empresas vitivinícolas. Claro, si yo estoy proyectando demandas, ponte tú, de una semana para otra, no es lo mismo si estoy proyectando la primera semana del mes que si estoy proyectando la última semana del mes, digamos. ¿Okay? Y más aún, si estoy proyectando día a día, que en la CSU podemos llegar en algún momento a eso, los días de la semana también se comportan de forma súper errática. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo un día martes de la primera semana que si estoy el mismo día, el día martes, digamos, de la última semana del mes. Y la situación y el comportamiento de la demanda es bastante diferente. ¿Ya? Entonces, dicho eso, eso te puede cambiar estos de seguridad. ¿Ya? Más aún, podría ser ni siquiera algo tallado en piedra, sino más aún podría ser estos de seguridad dependiendo, por ejemplo, de periodos cortos de tiempo. Entonces, yo podría definir estos de seguridad, por ejemplo, por un periodo largo de tiempo, o eventualmente podría definir estos de seguridad, por ejemplo, estos de seguridad objetivos, por ejemplo, en el corto plazo o mediano plazo. ¿Ya? Siempre y cuando, por supuesto, también existen efectos cíclicos o tendenciales. Y aquí tenemos un ejemplo puntual, que es lo que está en la PPT, ¿cierto? Tenemos un caso puntual del Hospital de Talca, el famoso Hospital de Talca, que, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, mantiene un stock de kit de reanimación, no le quise colocar algún nombre, puede ser colocar algún nombre de fantasía, pero que en definitiva tiene una demanda que se distribuye normalmente. Ahí está el primer concepto. Entonces tenemos una distribución de demanda que se comporta normalmente durante un periodo de reaprovisionamiento. ¿Ya? O sea, desde que yo hago el pedido hasta que llega. ¿Ya? Ese es el análisis ahí. ¿Ya? Entonces se comporta en forma normal, ¿ya? Con una media y con desviación estándar. ¿Ya? Y la demanda media durante este periodo es de 350 kits. La desviación estándar es de 10 kits. Y entonces el director del hospital, ¿cierto?, quiere saber si la política de la que resulta que los quiebres de stock ocurran solamente en un 5% de las veces. O sea, por defecto te están diciendo que él está buscando un 95% de cumplimiento. ¿Ok? Si uno lo puede leer de otra forma. ¿Ya? Entonces, primero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor adecuado de Z, del estadístico Z? ¿Ya? Pensando, digamos, en un 95%. Segundo, ¿cuánto es el stock de seguridad que debe mantener el hospital? Y por otro lado, ¿qué punto de pedido debe emplearse? Entonces, de lo que ya señalamos, entonces, si nos vamos a la tabla normal, y si estamos buscando que queremos un área bajo la curva, considerando un 95%, vemos más o menos, está por aquí. El estadístico Z, 0,95, habría que interpolar, pero si simplificamos, digamos, el cálculo, podríamos decir que está alrededor del 1,65. Más o menos ese debería ser el valor, en este caso, del estadístico Z, ¿ya? O sea, el área bajo la curva. Y entonces de eso, entonces ya tenemos el primer dato, digamos, que es el área bajo la curva, que es 1,65, y la segunda patita sería, bueno, ¿cuál es el stock de seguridad entonces para poder definir? Y en este caso entonces sería el estadístico Z, que ya los tenemos, multiplicado por, en este caso, ¿cierto? En este caso, el valor, ¿cierto?, de la desviación estándar, en este caso, que era, en ese periodo, que era de 10 unidades. ¿Ya? Por ende, entonces, tu stock de seguridad debería ser 16,5 kits. Ahí uno podría aproximar, evidentemente, no tenemos, por las características, ¿cierto?, estamos hablando de números enteros, por lo cual la recomendación sería, por supuesto, aproximarse al entero superior. ¿Ya? Entonces ahí nos quedaría con 17 kits, digamos, como estos de seguridad. Y por otro lado, cuando nos dicen, bueno, ¿cuál será el punto de pedido? Entonces en este caso habría que hacer el cálculo, que sería esta demanda
¿cierto? Por el tiempo de aprovisionamiento, que sabemos que son 350 kits, y el estadístico Z multiplicado por la desviación estándar de ese periodo, que serían 16,5. ¿Ya? Entonces, en este caso, el punto de pedido, o sea, ¿en qué momento yo debería estar haciendo el pedido? Sería justamente cuando, en este caso, tuviese 367 kits. Entonces, en ese momento, yo debería generar ahí el requerimiento. ¿Ya? Entonces, eso nos permite poder hacer ese cálculo para poder tomar decisiones, ¿ya? Entendiendo, digamos, estos modelos que son tipo Q, ¿ya? A esto estamos hablando del cálculo de un producto. Entonces, lo que uno esperaría, ¿cierto? Si estoy trabajando en una bodega, pensemos, digamos, en productos tipo A, digamos, que es de alto interés para nosotros, debido a su criticidad, al monto que se maneja dentro de la bodega, que ese fuese el caso. Entonces eso significa, digamos, que uno debería estar planillando y haciendo estos cálculos, digamos, para cada uno de los productos, por ejemplo, que son más críticos, por ejemplo, para nosotros. ¿Ya? Entonces uno perfectamente pudiese tener la estructura de cálculo la misma, ¿cierto? Pero evidentemente las demandas o los valores Z serían los mismos, pero lo que cambiaría, ¿cierto? Serían las desviaciones estándar, dependiendo del tipo de producto o del producto en sí mismo. Entonces, eso me permite rápidamente sacar, por ejemplo, stocks de seguridad para cada uno de los productos que tengo categorizados, por ejemplo, dentro de una clasificación ABC. ¿Ya? Ok, entonces, reitero, los modelos Q entonces de revisión continua, pero con demanda incierta, son trabajados de esta forma. La fórmula de cálculo es la misma, la única diferencia está justamente en este valor de almacenaje, que en definitiva lo que es, que no sé si se acuerdan, ¿cierto? Que eran los costos de almacenaje, costo de pedir y costo, ¿cierto? De pedir, ¿ya? Entonces, en este caso, el costo de almacenaje, ¿cierto? Se incrementa marginalmente en relación justamente a este delta de inventario extra que voy a tener justamente por el hecho, digamos, de mantener un stock de seguridad por una cierta cantidad de tiempo. Por otro lado, tenemos los modelos, nuevamente el modelo Q, pero ahora ya con una situación un poquito más compleja, en el cual cuando tengo demanda y además tengo el tiempo de espera incierto. Ya que eso se asemeja bastante a la realidad, ¿ya? En el cual puede ser que mi proveedor, primero no sé no sé en qué momento me van a pedir, pensemos en esta señora Juanita, en el cual ella no tiene muy claro, digamos, cómo se comporta la demanda porque hay mucha variabilidad de esta, ¿ya? Entonces, difícil poder predecir, ella a lo más podría sacar una media y una desviación estándar, pero por otro lado, considerar, por ejemplo, que cada vez que pide un requerimiento de un producto, entonces también hay tiempos de entrega que son inciertos. O sea, que ¿cierto? Hasta el día viernes solamente habíamos visto tiempo de entrega constante, digamos, conocido. Y en este caso entonces le sumamos justamente un cierto grado de complejidad. Que lo que se espera, digamos, ¿ya? Eso es lo más habitual, ¿ya? Dentro de una bodega. Entonces, dicho eso, el punto de pedido, ¿ya? O el punto de reorden, en este caso, ¿cierto? Sería la demanda diaria media por el plazo de entrega medio también. Y aquí hay una diferencia que tiene que ver con la desviación estándar, que está vinculada justamente con esta fórmula, que está vinculada con, en este caso, con la variabilidad de los tiempos de entrega, así como también la variabilidad de la demanda. ¿Ya? Entonces, donde la desviación D corresponde a la desviación estándar de la demanda diaria, y por otro lado, la desviación estándar, ¿cierto?, en el tiempo de espera, también, ¿cierto?, se calcula ambos, digamos, de esta forma. Tenemos la desviación estándar de ambos elementos, corresponde a la raíz del tiempo de espera por la desviación estándar de la demanda al cuadrado por la demanda total al cuadrado multiplicado por la desviación estándar del tiempo de espera al cuadrado. Y entonces aquí tenemos un ejemplo un poco para poder darle contexto, ¿cierto?, a este punto. Tenemos el artículo que más se vende en la tienda de artículos electrónicos de la ciudad de Curicó,
ya, que es un paquete, digamos, 6 pilas de 9 volts. Pensemos que ese es un caso simple. Se venden unos 150 unidades al día. Se sigue, nuevamente reitero, hacia el punto, digamos, que hay una distribución normal con una desviación estándar de 16. ¿Ya? O sea, podemos ya seguir ocupando en este caso la curva. Y las pilas se piden a un distribuidor de Santiago. ¿Ya? El plazo de entrega, también, aquí también hay un nuevo concepto que tiene que ver con el tiempo de entrega, que también se distribuye normal, es parte de las condiciones para que podamos ocupar la fórmula. Una media de 5 días y una desviación estándar de 1 día. ¿Ya? O sea, ambos, la demanda, así como el tiempo de entrega, tienen, ¿cierto? Medias y además tienen desviaciones estándar. Para mantener el nivel de servicio de un 95%, entonces, ¿cuál debe ser el punto de pedido? Y entonces sabemos que la demanda diaria es de 150 paquetes, lo acabamos de ver, una desviación estándar de la demanda de 16 paquetes, el plazo de entrega, ya, o sea, el LT, que a las 5 días, la desviación estándar del plazo de entrega, en este caso de la desviación estándar, ¿cierto?, del tiempo, en este caso de 1 día, y el nivel de servicio un 95%. ¿Ya? Entonces, recordar que entonces, en este caso la fórmula es, ¿cierto?, el punto de pedido, en la demanda por el tiempo, más, en este caso, el estadístico, Z multiplicado por esta fórmula. ¿Ya? Entonces, al hacer el cálculo, nos permite poder calcular, en este caso, el momento en el cual nosotros tenemos que hacer el requerimiento. ¿Ok? Ahí se la dejo de tarea para que lo hagan. Entonces, lo importante, ¿cuál es aquí? De esta fórmula, entonces, que combina la variabilidad de demanda y también los tiempos de entrega, ¿cierto? Que de alguna forma, si ustedes ven la multiplicación, aumenta en forma, yo diría, significativa, porque estamos hablando, ¿cierto?, de variaciones de demanda, así como también de variaciones en el tiempo de entrega, y eso nos amplifica la cantidad de stock de seguridad que tenemos que manejar dentro de la bodega. Pero es parte de, digamos, si yo quiero seguir manteniendo este nivel nivel de servicio, me veo en la obligación justamente a poder obligadamente, ¿cierto?, aumentar la cantidad de stock. No me queda otra. ¿Ya? Entonces, hemos visto, recuerden, este es el concepto de que son modelos Q. O sea, en todo instante yo voy viendo cuál es mi stock, ¿ya? Y en ese momento entonces voy comparando contra lo que necesito y qué es lo que tengo. Y entonces una revisión continua. ¿Ok? Recordar eso. Y por otro lado tenemos estos modelos que son que son periódicos, ¿cierto? Que uno define cada cierto tiempo cuál va a ser la revisión y en base a ese momento del tiempo en el cual yo he definido que voy a revisar, entonces tomo la decisión de cuánto es lo que tengo que producir o en su efecto cuánto es lo que tengo que comprar. ¿Ya? Entonces aquí, como pueden ver, el periodo es fijo, pero el Q es el que cambia ahora. ¿Ya? Antes al revés. En este caso el Q es constante, pero el periodo entonces es el que va cambiando. Hagan al revés. ¿Ya? Y tenemos el caso, bueno, en algún periodo en particular, yo diría que, por ejemplo, la Coca-Cola lo trabaja de esta forma. Ha mutado un poquito, pero la base es la misma. Y ellos, para planificar, digamos, su entrega de productos, ellos lo hacen con un sistema tipo P. Entonces ellos tienen clasificaciones de clientes, y hay ciertos clientes, por ejemplo, que son por categoría, ¿cierto? Que son estratégicos, por alto volumen, y otros clientes que por supuesto tienen una categoría diferente, y eso significa que, por ejemplo, para ciertos almacenes, por ejemplo, de barrio, yo le entrego una vez a la semana o cada 3 o 4 días, y entonces yo defino una periodicidad de entrega. Y lo que cambia entonces es lo que le voy entregando. Pero sé, porque están definidas además la ruta, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que voy haciendo es, para poder hacer una buena cobertura de la entrega de los productos a mis diferentes clientes que tengo a lo largo de todo el país, entonces lo que yo hago es definir ciertos momentos de entrega. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, lo que pasa también con no sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, para el caso como dentro de lo que es prestación de servicio, por ejemplo, el tema de la basura.
también, si tú estás en un lugar más céntrico, lo más probable es que vas a tener retiro de basura todos los días. Pero si tú ya te vas alejando justamente del punto central, neurálgico de la ciudad, entonces se empiezan a fijar ciertos días y en algunos casos hasta ciertos horarios, digamos, de retiro. ¿Ya? Entonces tú sabes, digamos, y va de alguna manera regulando también la forma con que se entrega el servicio. ¿Ya? Algunos supuestos de estos modelos P pueden ser, por ejemplo, no existe restricción del tamaño del lote o costo del mantenimiento y hacer pedidos determinantes, puede ser decisiones independientes para cada artículo, evidentemente, porque tiene un comportamiento diferente, y en este caso, ¿cierto? Certeza de la demanda y tiempo de entrega, si estamos hablando de periodo, digamos, con demanda constante, ya conocida. Y en estos modelos P, como les digo, ¿cierto? Lo que hace aquí es fijar momentos en el tiempo donde prestar el servicio o entregar, en definitiva, y entonces lo que se va moviendo es la cantidad de inventario que yo voy requiriendo en cada uno de los periodos. Los modelos P o de revisión periódica tienen dos decisiones también. Por un lado, la cantidad de tiempo entre revisiones o en su efecto el nivel objetivo que yo quiero llegar. ¿Okay? Que eso también puede ser una decisión, digamos. ¿Ya? Ok, cada un mes pido, pero además de eso pues yo puedo fijar ¿cierto? Un piso máximo o un inventario objetivo a lo cual me gustaría llegar. ¿Ya? Entonces, se pueden utilizar estos modelos P, digamos, también dentro de la lógica del EOQ. O sea, yo podría calcular, por ejemplo, cuál es el P óptimo, cuál es el periodo óptimo, cada cuánto es el periodo óptimo para poder reducir también mis niveles de inventario. Así como lo hicimos con el EOQ, también se puede hacer, pero ya pensando, digamos, en los periodos, ya en un periodo, en este caso, definido. Y entonces lo que va a cambiar en este caso es el Q. No vamos a derivar en función de Q, sino pudiésemos derivar la función objetivo de costo en relación justamente al periodo. Y por otro lado, en el caso de utilizar otro método para fijar el Q, entonces se debe dividir, en este caso, la demanda por, en este caso, la cantidad, y con eso se obtiene el P. La analogía a lo que vimos la semana pasada. Costo anual total, costo anual de compra, costo anual de pedido y costo anual de almacenamiento. ¿Ven? En la misma estructura que tuvimos la semana pasada. Todo bodega, por lo menos, tiene algunos de estos elementos. ¿Ya? Pensemos en el ideal: compra, pedido y costo de almacenamiento. Entonces, este es el costo total, y como ustedes pueden ver, la sigla es la misma. La demanda, ¿cierto?, por el costo de compra, la demanda partido por Q, por la cantidad o el costo de pedir, y por supuesto el inventario promedio por el costo de almacenaje anual. Y entonces lo que se hace, digamos, es un arreglo algebraico, de tal forma que sabemos que Q, ¿cierto?, equivale a, por ejemplo, pudiésemos pensar, digamos, que en la demanda dentro de un periodo. Entonces, lo que uno pudiese hacer, digamos, es reemplazar, ¿cierto?, la variable Q, y ahora la pasamos como concepto a P, ¿sí? Y eso significa que ya no vamos a trabajar, como les decía, en función de Q, sino vamos a trabajar en función de P. No sé si me siguen, o voy muy rápido. Díganme al tiro, me reclaman al tiro, si no, ¿voy bien o voy muy rápido? ¿El P de dónde salió para dejarlo en función de P? Es el periodo. Es el periodo. Sí, sí. Pensemos el de esta periodo, forma. sí. Pensemos de esta forma. El Q, pensemos que Q, ya, ¿te acuerdas que antes, a ver, ¿cómo lo digo de otra forma para que se me entienda? Tengo una demanda, ¿ya? Una demanda, ¿ya? Y esa demanda, si yo la multiplico por el periodo, que puede ser, no sé, un mes, por ejemplo, 2 meses, lo que me está diciendo aquí, ¿cierto?, es que eso es lo que yo debería estar pidiendo, que sería el Q, que sería el elemento. No sé si se acuerdan que antes
teníamos esta división de Q partido por D era igual a T, o T. Sí. ¿Sí? Ya. Estoy ajustando, digamos, en este caso las variables, de tal forma que voy reemplazando el Q. Quiero sacar de la ecuación el elemento Q. La cantidad, entre comillas, ya no me interesa, sino lo que me interesa justamente es el periodo. Ese elemento, el elemento T, digamos, que es la forma siempre lo dice. Entonces, dicho eso, entonces lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, ok, saco el elemento Q de esta ecuación, lo voy a reemplazar por algo que es lo mismo, pero con otra nomenclatura y con otro elemento adicional que es justamente la demanda. ¿Ya? Y entonces tengo que Q es igual a el periodo por, en este caso, la demanda. Y eso lo que me da es justamente lo que tengo acá, en esta función. ¿Puedo hacer la grafiquita? Aquí. Entonces, esto es lo que yo reemplazo. Por eso. Y sobre eso entonces hago el ajuste a la función. Y lo que hago entonces es derivar en función de P, del periodo. Esa derivada lo que me arroja es justamente el P óptimo. O sea, ¿cuál es el P que me minimiza el costo total de almacenaje dentro de mi bodega? ¿Ya? Y eso equivale a la raíz de 2 por el costo PDI, dividido por la demanda total, por el costo de almacenaje. ¿Ya? Que hasta uno pudiese decir, digamos, que como nomenclatura, pudiese ser hasta un poquito más simple, digamos, en hacer el cálculo, que si yo hago el EOQ. ¿Ya? Con este elemento, entonces, yo podría definir cada cuánto debo hacer mis pedidos. Entonces, existen dos decisiones esenciales para este modelo. Por un lado, que el intervalo de tiempo entre revisiones, eso es por un lado, y el nivel de reabastecimiento. ¿Ya? Porque ahora ya no es punto pedido, ya no es cuando llega una cierta cantidad y tengo que pedir. ¿Ya? Cambia un poquito el concepto. ¿Ya? Ahora, el concepto va más allá del tiempo. ¿Okay? Entonces, se puede establecer un intervalo entre revisiones de periodo, entre periodos, perdón, y es cuestión, ¿cierto?, en base a la importancia que tiene el artículo, perdón, o la conveniencia de la revisión. ¿Ya? Entonces, ahí un poco de lo que conversábamos el viernes pasado. Productos tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, yo podría tener distintas estratificaciones, digamos, de tipo producto, y en base justamente a esa estratificación es la prioridad que yo le voy a dar. Entonces, el modeleo de EOQ proporciona el mejor intervalo de tiempo económico, que es lo que está presentado acá, y donde el nivel de abastecimiento óptimo se calcula de la siguiente forma a través de este concepto, ¿ya? En el cual me permite ambas ecuaciones poder tomar decisiones. ¿Ya? Por un lado, lo que te está diciendo esto es cada cuánto tiempo entonces yo debo tomar la decisión de compra. ¿Ya? No te dice cuánto, sino te dice en qué momento, cada cuánto tiempo tú tienes que hacer la compra. ¿Ya? Y entonces tenemos que P el intervalo de tiempo entre órdenes, D en la demanda por el periodo, y L entonces el tiempo de reposición. Y con eso entonces podemos recalcular, digamos, en función justamente de esta nueva lógica que está vinculada justamente con el tiempo. ¿Ya? Ahora, si esto, a su vez, como lo hacíamos en los modelos que tienen que ver con revisión continua, los modelos Q, para estos modelos P, también existe este grado de complejidad en el sentido de que la demanda también es incierta. Entonces, haciendo la misma analogía,
pudiésemos decir, ¿cierto?, que el inventario de seguridad sigue siendo, ¿cierto?, el estadístico Z, que es el nivel de servicio que yo le quiero exigir, ¿ya?, a ese producto, pero la diferencia, ¿cierto?, tiene que ver justamente con la desviación estándar, que está vinculada con la demanda del intervalo de protección, ¿ya? O sea, mi demanda va cambiando en relación justamente a el momento que yo voy a hacer el pedido, que en algún momento igual lo tengo que hacer, y evidentemente voy a tener variabilidad, ¿cierto?, de esa demanda en ese periodo, ¿ya? Y entonces el nivel de abastecimiento o de reabastecimiento oportuno sería en este caso la demanda, ¿ya?, por intervalo de tiempo, entre órdenes, la demora del pedido, ¿ya?, o el tiempo más el estadístico Z, que sería el nivel de servicio, ¿cierto?, el área bajo la curva, por la desviación estándar de esa demanda de intervalo de protección que tengo, ¿ya? Entonces me permite poder sacar entonces mi nivel de reabastecimiento que yo necesito, ¿ya? A su vez, así como lo mostré hace unos instantes atrás, o hace algunos minutos atrás, lo mismo pasa con estos modelos P, en los cuales cuando tengo demanda incierta, entonces mi costo total también aumenta básicamente por el hecho de tener un inventario de seguridad que está en función, ¿cierto?, de este nivel de servicio que yo le estoy exigiendo en este caso a mi proceso. Diferencia o ventajas o desventajas que tiene ambos modelos, ¿ya? Por un lado, el modelo Q me permite, por un lado, tener el detalle de cada uno de los ítems, y al detalle. Eso significa, digamos, que cada vez que vas con cierto nivel de existencia, entonces yo tengo un control muy, muy al detalle, digamos, de lo que tengo y en qué momento lo puedo pedir, por supuesto. ¿Qué deficiencias tienes? Que claro, por un lado estoy mirando solamente un producto, ¿ya? Estoy mirando un producto y tengo que hacer el cálculo por producto, ¿ya? Y eso a veces puede ser complejo. Y por otro lado, necesito monitoreo continuo. Entonces, claro, si no tengo un buen sistema de información, se me complica. Y cuando tengo cientos o miles de productos, se me complica hacer el cálculo en este caso, o utilizar el EOQ. O sea, perdón, el modelo Q. No es que no se pueda, pero el desafío es, bueno, si tengo un sistema ERP, fantástico. Entonces puedo tener en tiempo real, digamos, el stock en línea y saber, digamos, en qué momento tengo que hacer el pedido. Y por otro lado tengo el modelo P, que por otro lado también pudiésemos decir que tiene una ventaja, porque se revisan conjunto y simultáneamente varios ítems. Entonces, claro, como yo digo, mira, ¿sabes qué? Una vez al mes voy a hacer el pedido, por ejemplo. Entonces, nada, digamos, junto, como es en el mes, entonces tomo todos los productos y reviso todo. Y entonces lo que voy a hacer, ¿cierto?, es hacer una revisión completa y por supuesto una eventual compra también de varios ítems de una pura vez. Y ahí entonces aparece el concepto de economía de escala que anteriormente no existía porque en el modelo Q. Porque en el modelo Q básicamente estoy revisando producto por producto. Eso significa que hoy día puedo estar, me saltó la alarma y entonces necesito un producto en particular y listo, y compro. Y puede ser que en 2 días más me asalta otra alarma, digamos, de otro producto, y entonces vuelvo a hacer una compra de otro producto. Y entonces tengo que estar constantemente comprando, ¿ya? Y eso eventualmente pudiese ser poco provechoso, ¿ya? No estoy diciendo que sea malo, pero significa un desafío extra, digamos, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto? En este caso, si lo hago en la comparativa con un modelo P, en el cual lo que hago es, ¿cierto?, hacer una compra masiva. Y por supuesto la desventaja que tiene el modelo P es que tiene un mayor nivel de inventario, evidentemente porque es mucho más el riesgo. O sea, si solamente es como cerrar los ojos, hago un cálculo y digo, ok, cada un mes voy a revisar. Y lo que pasó, pasó en el mes. Y si quedo con quiebre stock, no me voy a enterar hasta cuando me reclamen, o si bajo mucho mi nivel de existencia, da lo mismo, porque no tengo capacidad para poder revisar. Y solamente voy a poder revisar o tener una visualización al término de ese periodo, ¿ya? Y eso es un tremendo riesgo. Por eso
considerando ese riesgo es que tengo mayores niveles de inventario también. ¿Ya? Y por supuesto, como tengo un mayor nivel de inventario, evidentemente me suben los costos involucrados justamente en esa gestión de inventario. ¿Ya? Entonces, estoy justo en la hora. Eso es lo que tenía que ver hoy día, que el apéndice que me queda como un poquito, no sé si llamar repaso o no, pero un poco un paneo general de estos principales modelos, que son los modelos P, modelos Q, inventarios con demanda incierta o con tiempos de entrega incierta. Y con eso entonces cerramos esta unidad perdón, esta sesión puede ser vinculada con temas de inventario, para ya ahora entrar de firme, digamos, en lo que es planificación de las operaciones, particularmente de largo plazo. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de ir al break y después seguir, digamos, con el control. Oh, están participativos. No, por aquí no hay duda. No hay No, duda, profesor. No hay Nada. duda. Ya. Nada por acá, Muy profe. bien. ¿Nada por acá? Ok. Entonces, bueno, a ver, lo que van a ver con Oscar este sábado, también van a haber un par de ejercicios también de modelos P, modelos Q, ya caso de que alguien haya quedado un poquito perdido. Y un par de ejercicios también, yo creo que va a ser, si es que con suerte, un ejercicio, digamos, de la primera técnica de planificación de operaciones que tiene que ver con método de tanteo, digamos, en plan agregado. Ya, pero eso lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, dicho eso, son las 20:00, así que tenemos nuestro ansiado break de 20 minutos. ¿Ya? Y entonces a las 8:20 regresamos para iniciar con el control. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, nos vemos. Ok, profe. Vale, Vale. profe. Vale, profe.